En relación al tema de soluciones que estuvimos trabajando en la clase de glúcidos, vamos a ampliar con respecto al análisis de los ejercicios que tenían propuestos, haciendo referencia a qué llamamos soluciones. Primero, son mezclas homogéneas, en las que intervienen por lo menos dos sustancias. Esas sustancias tienen que tener capacidad de mezclarse, de combinarse una con la otra. De hecho, entre los componentes tenemos el solvente, definido como aquel que por lo general se encuentra en mayor proporción, pero es el que va a tener que tener la condición de poder disolver al soluto. El soluto tiene que tener, a su vez, afinidad química por este solvente. Cuando hablamos de soluciones, hacemos referencia también a las disoluciones. Llamamos disoluciones a aquellas en las que el soluto es sólido, el solvente es líquido. Cuando se forma la solución, la misma tiene un estado de agregación final líquido, es decir, tiene el estado de agregación de aquel componente que se encuentra en mayor proporción. Nosotros conocemos que la glucosa, este monosacárido no hidrolizable, es soluble en agua. Por eso va a formar soluciones o disoluciones, como va a ser en este ejemplo. Una solución acuosa de glucosa tiene una concentración de 20% masa sobre volumen. Esta es una unidad de concentración física. Cuando hablamos de unidades de concentración, estamos haciendo referencia a la relación que hay entre el soluto en la solución. Por eso es importante conocer la definición de masa sobre volumen. Lo que me pide calcular es la molaridad, es decir, yo voy a tener que convertir este dato en molar, definiéndose la molaridad como el número de moles por litro de solución. Entonces, siempre nos van a dar datos para poder calcular la masa molar. Lo que vamos a hacer es convertirlos a estos 20% en molares, sabiendo que 20 gramos de soluto están presentes en 100 mililitros de solución. Para llevarlo a molaridad, voy a tener que esa solución llevarla a un volumen de 1 litro, o que es lo mismo decir 1000 mililitros. Por lo tanto, en este litro ya tengo 200 gramos de soluto. Pero no puedo informar este dato como la molaridad, porque si bien la misma está referida a 1 litro de solución, me falta estos gramos expresarlos en moles. Para ello voy a calcular la masa molar del soluto. 180 gramos equivalen a 1 mol. Y en 1 litro de solución, cuya concentración era 20% masa sobre volumen, tenemos 200 gramos. Por lo tanto, la conversión final me permite definir que 1,11 molares es la respuesta correcta a marcar. En el siguiente ejercicio, la concentración de la solución de glucosa ahora es 0,5 normal. Tenemos otra unidad de concentración química que establece que es el número de equivalentes por litro de solución. Me pide que lo convierta en molar, pero también en una concentración física como el porcentaje masa sobre volumen. Entonces, yo sé que 0,5 normales equivalen a 1000 mililitros. Si yo quiero calcular el porcentaje, a estos 1000 los debo llevar a 100 mililitros de solución. Por ende tengo 0,05 normales. Ahora, el tema es que estos son normales y para terminar de calcular el porcentaje, lo que debo hacer es convertir mediante la masa molar estos normales a gramos, sabiendo que el soluto, en este caso la glucosa, no ioniza. Por lo tanto, tengo un solo equivalente. De manera que 180 gramos equivalen a un normal y 0,05 normales a 9 gramos. De esa manera, el porcentaje masa sobre volumen es de 9 gramos. Si yo quiero obtener el resultado de la molaridad, vamos a proceder a partir de esta expresión analítica a calcularlo. Un normal equivale a 180 gramos.
Eso lo sabemos a partir de lo que venimos trabajando en el cálculo anterior. Si yo quiero conocer cuántos gramos contienen 0,5 normales, hago la relación, la conversión y me da como resultado 90 gramos. Esos 90 gramos, que equivalen a 0,5 normales, ya están en 1000 mililitros de solución, porque tanto la normalidad como la molaridad siempre parten del mismo volumen final de solución, 1 litro o 1000 mililitros. De manera que lo único que a mí me falta es convertir estos 90 gramos a moles, a través de utilizar la masa molar para ello. 180 gramos 1 mol, 90 gramos me dice que es 0,5 molar. Podemos observar que 0,5 molar y 0,5 normal es la misma cantidad con diferente unidad. ¿Y esto por qué es así? Porque yo tengo un soluto que tiene un solo equivalente químico. Entonces, si bien acá desarrollamos analíticamente todos los cálculos para llegar a este resultado final, si yo conozco que el soluto solamente tiene un equivalente, puedo directamente a 0,5 normal multiplicarlo por 1 y de esa forma los convierto en molares. Entonces, resulta importante establecer dentro de los equivalentes químicos en el soluto de soluciones normales que los solutos pueden ionizar o no ionizar. En el caso de que ionicen, generalmente procede de compuestos inorgánicos. Pueden liberar 1, 2, 3 o más equivalentes. En el caso de los compuestos que no ionizan, son propios de los compuestos orgánicos, como en este caso la glucosa, como puede ser la sacarosa. También podemos tener las bases que ionizan o las sales neutras también que ionizan o el alcohol, por ejemplo, en este caso el etanol. Entonces fijémonos a continuación un ejemplo como el cloruro de hidrógeno. El cloruro de hidrógeno, cuando ionice, libera un protón. En este caso podemos decir que el cloruro de hidrógeno ioniza y libera un equivalente. ¿Por qué? Porque solamente presenta un protón luego de su ionización. En cambio, el ácido fosfórico, cuando ionice, va a liberar 3 protones, de manera tal que el ácido fosfórico tendría 3 equivalentes. En el caso de una base, cuando ioniza, liberan estos aniones que son los oxidrilos. Y en este ejemplo vemos que tiene un solo equivalente porque libera un solo oxidrilo. Distinto sería en el caso del hidróxido de magnesio, que cuando ionice va a liberar 2 oxidrilos, de manera que presenta 2 equivalentes. En el caso de esta sal, el sulfuro de aluminio, cuando ionice, va a liberar 2 cationes de aluminio. Perdón, acá eran 3, ahora sí. Más 3 aniones de azufre. En total, lo que tengo es que sumar las cargas. Por ejemplo, 2 por 3 del aluminio son 6. Y acá tengo 3 del azufre por 2 de sus cargas son 6. De manera tal que tengo 6 cargas positivas y 6 cargas negativas. Eso a mí me permite conocer que la cantidad de equivalentes que va a liberar esta sal en particular van a ser de 6 equivalentes. Veamos el caso del carbonato de calcio. Solamente libera un catión y un anión. Podemos optar para que nos resulte más fácil visualizar la cantidad de equivalentes, en este caso de las sales, considerarlo al catión. Tengo un calcio, lo multiplico por su carga, serían 2 equivalentes. Volvamos al caso anterior.
tengo 2 cationes de aluminio, lo multiplico por su carga y tengo 6 equivalentes. En el otro problema dice, ¿cuál es la molalidad? Acá cambia el concepto, porque nos van a pedir los moles de soluto, pero presentes en 1 kilogramo de solvente, o lo que es lo mismo, 1000 gramos de solvente. Y el porcentaje masa sobre masa. Por lo general, estas dos unidades suelen ir acompañadas porque la cantidad de soluto es indistinta. Pero la cantidad de solución final está en ambos casos expresado en gramos, de una solución que se prepara a partir de 5 gramos de disacárido más 550 gramos de agua. De manera que yo a partir de estos datos ya puedo empezar a calcular la molalidad, porque quiere la molalidad que la cantidad de soluto quede expresada en relación a 1000 gramos de solvente, que en este caso ya estamos viendo que el solvente es el agua. Entonces, planteo los datos que me da el problema y como tanto el soluto como el solvente están expresados en gramos, la solución final que yo voy a tener es de 555 gramos. De manera que sé que 5 gramos de soluto están en agua, pero en 550 gramos. De manera que si yo quiero calcular la molalidad, solamente me resta llevarlo a 1000 gramos y voy a obtener esa cantidad, en este caso del disacárido. Ahora, lo que voy a hacer para terminar de calcular la molalidad es sacar la masa molar y convertirlos a esos gramos en moles. La molalidad resultante es 0,026 molar. Ahora, si lo que quiero es conocer el porcentaje masa sobre masa de solución, yo voy a necesitar conocer la cantidad total de solución, es decir, aquella que procede de la suma del soluto más el solvente. Aclaración. Si el solvente acá estuviese expresado en mililitros, yo no podría sumarlos. Tendría que recurrir a un dato adicional de esta solución, como por ejemplo puede ser conocer la densidad para convertir esos mililitros a gramos, por ejemplo. Pero en este caso los puedo sumar porque los datos están ofrecidos en gramos. Entonces digo, 5 gramos están en 555 gramos de solución. Pero yo necesito conocer en 100 gramos de solución 0,9 gramos de soluto. La última de las actividades nos proponen 3 tipos de soluciones con el mismo soluto, por supuesto, y con el mismo solvente. Y nos pide que las ordenemos de acuerdo a la concentración. Entonces lo que voy a hacer en el caso de tener concentraciones diferentes como puntos de partida es calcular y llevarlas a todas a la misma unidad de concentración. Se puede hacer de diversas formas, pero en este caso, por ejemplo, ya que la primera está expresada en molares, lo que podemos hacer es a las otras llevarlas a molares y a partir de allí comparar. Entonces la primera me queda 0,01 molar de glucosa, por ejemplo. En la segunda, el dato es que está esta cantidad de gramos en un decímetro cúbico y sabemos que un decímetro cúbico equivale a 1000 mililitros. De manera que 0,03 gramos están en 1000 mililitros. Yo lo voy a llevar a molares, o sea que este volumen es el de la molaridad. Lo único que me resta es estos gramos contenidos en 1000 mililitros, convertirlos a moles a partir de la masa molar y el resultado sería 0,00016 molares. Ya estoy viendo que esta concentración de B es ligeramente superior a A, mínimamente. Nos queda la última, teniendo estos datos de referencia de las anteriores. El dato es que está en 10 centímetros cúbicos esta cantidad de gramos y sabemos que 10 centímetros cúbicos equivalen a mililitros, de manera tal que los convierto a molares y ese sería el resultado final.